Drop it. Buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida al curso virtual de matemática. Vamos a tocar el tema de la regla de 3 simple. En primer lugar, vamos a dar un concepto sobre ello. Como definición, podemos decir que una regla de 3 simple es un procedimiento de cálculo donde intervienen dos magnitudes, conociéndose 3 valores, 2 de una magnitud y una de otra cantidad, la cual debemos calcular el cuarto valor. En la definición hablamos de magnitudes. Una magnitud es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como el tamaño, el peso. Podemos encontrar aquí varias magnitudes: longitud, volumen, masa, superficie. Longitud conocemos el metro, volumen el litro, masa kilogramos, superficie área. Vamos a trabajar con esas magnitudes. Ahora, en la regla de 3 simple encontramos dos casos dependiendo de las magnitudes que utilicemos. El primer caso, encontramos a la regla de 3 simple directa. Nos encontramos frente a una regla de 3 simple directa cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra también aumenta, o al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Para entender mejor este concepto, vamos a ver un ejemplo. El problema del ejemplo nos dice: de 200 litros de agua de mar se pueden extraer 8 kilogramos de sal. ¿Cuántos litros de agua se deben tener si se quiere 30 kilogramos de sal? En el problema vamos a encontrar en primer lugar cuáles son las magnitudes con las que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, hablamos de litros de agua y hablamos de kilogramos de sal. Los litros y los kilogramos vienen a ser nuestras magnitudes. En este caso vamos a utilizar la regla de 3 simple directa, que la veremos a continuación, ya que vemos que a más litros de agua de mar se van a extraer más kilogramos. ¿Sí? Hemos dicho que si una magnitud aumenta, la otra también va a aumentar. Es allí donde aplicamos la regla de 3 simple directa. Ordenamos entonces los datos. Entonces tenemos que para 200 litros de agua podemos extraer 8 kilogramos de sal. Y nos preguntan cuántos litros de agua, en este caso le hemos puesto la incógnita X, cuántos litros de agua se deben tener si se quiere extraer 30 kilogramos de sal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Vamos a utilizar el método del aspa. 8 multiplicaría con X y esto sería igual a multiplicar 200 por 30. 8 por X igual a 200 por 30. Para no confundirnos con la letra X, no he puesto el símbolo de la multiplicación, el por. Vamos a utilizar en esta ocasión el punto, que también significa la multiplicación, ¿sí? 8 por X igual a 200 por 30. Resolviendo esto,
Entonces, resolviendo, tendríamos 8 por x es igual a 200 por 30, 6000. Luego el 8 que está multiplicando pasa a dividir, sería 6000 entre 8, esto daría 750, ¿sí? X sería 750, ¿qué? Litros. 750 litros sería la respuesta. Entonces, resumiendo, al resolver una regla de 3 simple directa, primero en el problema vamos a ver si las magnitudes son directamente proporcionales, es decir, si es que una aumenta, la otra también tiene que aumentar, y si la otra disminuye, la otra magnitud tiene que disminuir. En este caso, las dos magnitudes aumentaban, ¿no? A más litros de agua van a haber más kilogramos de sal. Luego, ya sabiendo que vamos a aplicar la regla de 3 simple directa, ¿sí? Vamos a multiplicar en aspa para encontrar el valor de x. Ahora veremos el otro tipo de regla de 3 simple, la regla de 3 simple inversa o indirecta. Como definición tenemos que la regla de 3 simple inversa se da cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales, es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye, y viceversa, es decir que cuando la otra disminuye, cuando una disminuye, la otra va a aumentar, ¿no? Va a ser lo contrario, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para detallarlo mejor. En el problema de ejemplo nos dice, si 20 obreros pueden construir un muro en 9 días, ¿cuánto se demorarán 15 obreros? Vemos aquí en el problema que las magnitudes, en este caso son la cantidad de obreros, y la otra magnitud es la cantidad de días, y vemos que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque 20 obreros, a más obreros van a hacer un muro o una construcción en menos días, y a menos obreros lo harán en más días. Una disminuye y la otra aumenta, ¿sí? Entonces, para ello vamos a utilizar otro método para resolver este problema con regla de 3 simple inversa. Entonces ordenamos los datos, ¿sí? Números de obreros nos dicen que 20 obreros pueden construir un muro en 9 días, y nos preguntan en cuántos días, en mi incógnita x, demorarán 15 obreros. Aquí vamos a multiplicar, pero no en x, sino vamos a multiplicar en línea. 20 por 9 y 15 por x. 20 por 9 va a ser igual a 15 por x. Recuerden que estamos poniendo en vez de el por un punto, ¿sí? Que también denota una multiplicación. A ver, resolvemos este caso. Resolviendo, 20 por 9, 180. Ahora 15 que está multiplicando el x pasa a dividir, 180 entre 15 nos da 12. 12 ¿qué es x? 12. Resolvamos otro problema para afianzar lo aprendido hasta el momento. Vamos con el ejercicio. Dice, si 20 náufragos tienen víveres para 12 días, ¿cuántos días llevarán los víveres si fueran 5 náufragos menos? Lo primero
es determinar las magnitudes. ¿Cuáles serían las magnitudes? Sería la cantidad de náufragos, y la otra magnitud sería la cantidad de días que van a durar los víveres. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, ya sabiendo cuáles son las magnitudes, vamos a determinar si son magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Sabemos que las que son directamente proporcionales vamos a resolverla con la regla de 3 simple directa, y las que son inversamente proporcionales vamos a resolverla con la regla de 3 simple inversa. ¿Sí? Entonces vamos a determinarlo. Decimos a más náufragos los víveres van a durar menos días. Entonces tenemos que una magnitud aumenta y la otra va a disminuir. ¿Sí? Igualmente, si diríamos a menos náufragos los víveres durarán más días. Si una cantidad disminuye, la otra aumenta. Entonces estamos ante un caso de magnitudes inversamente proporcionales, es decir, este ejercicio tendremos que resolverlo con el método que usamos en la regla de 3 simple inversa, es decir, multiplicamos en línea, ¿no? Vamos a ordenar los datos. Ordenando los datos nos dicen que 20 náufragos tienen víveres para... Ordenando los datos tenemos que 20 náufragos tienen víveres para 12 días. La pregunta es, ¿cuántos días durarán los víveres si fueran 5 náufragos menos? Los días vienen a ser... Los días que nos están preguntando viene a ser la incógnita X. Ahora nos dice si fueran 5 náufragos menos. Entonces, en el lado de los náufragos, como son 5 menos y son 20, entonces pondríamos 15. ¿Sí? Serían 15. Porque de acuerdo al problema me dicen que si fueran 5 menos, como son 20, ahora serán 15. ¿Cuántos días me durarán los víveres? Y vamos a resolver multiplicando en línea, ya que es una regla de 3 simple inversa. Nos quedaría 15 por x es igual a 20 por 12. Resolviendo esto, tenemos 20 por 12, 240. El 15 que está multiplicando pasa a dividir. 240 entre 15 nos da 16. X, que es días, 16 días. Entonces, en resumen, para resolver un problema, primero determinamos las magnitudes con las que vamos a trabajar. Luego vemos si las magnitudes son o directamente proporcionales o inversamente proporcionales para aplicar el método. ¿Sí? Tenemos en el caso de la inversamente proporcional el método en línea recta, ¿no? Directo. ¿Sí? Multiplicamos en línea. Y de la directamente, el método de 3 directo, multiplicamos en aspa. ¿Sí? Multiplicamos en aspa. Bueno, resumiendo, podríamos decir que el método de regla de 3 simple directo, utilizamos el método del aspa, y en la regla de 3 simple inversa utilizamos el método en línea, de línea, ¿no? Multiplicamos en línea. Bueno, resumiendo, lo primero que tenemos que hacer en los problemas es
darnos cuenta qué magnitudes estamos resumiendo. Para resolver problemas, primero tenemos que darnos cuenta con las magnitudes. Resumiendo el tema, podremos decir que para resolver problemas, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en las magnitudes con las que vamos a trabajar. Luego de ello, poder ver si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales para poder aplicar el método. Sabemos que cuando son directamente proporcionales aplicamos el método del aspa, y cuando son inversamente proporcionales aplicamos el método de línea, como en este caso. Bueno, eso sería todo en la clase de hoy. He compartido un archivo con el resumen de esta clase y con los problemas que ustedes tendrán que resolver. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias.